Muy buenas tardes, comienza el último café de periodistas de la Semana Santa, porque el lunes regresamos. Va a haber una Semana Santa, por cierto, castigada por el viento. Los alisios van a soplar fuerte, sobre todo a partir de mañana, incluso el viernes. Ya a partir del sábado va a aflojar bastante el viento y el domingo puede ser el mejor día de estos 4 días centrales de Semana Santa. Don Manuel García Llene, buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes, estamos? Jorge. Bien, pero nada nuevo. O sea, la Semana Santa en Lanzarote, raro es que no haya viento. Es verdad que siempre se escapa a algún día, pero ya sea a principios o a finales de abril, suele ser ventoso. Lo sabemos, evidentemente es bueno recordarlo, y siempre tenemos la aspiración de que este año sea distinto, pero parece que no. Parece que la tradición se mantiene, la tradición del viento, de los alisios. Andrés Martínez, buenas tardes. Y en este caso, Andrés, creo que mañana va a haber, por lo menos porque hoy está bastante nublado el día, pero mañana creo que viene algo de, ya el sol se impone a partir del mediodía, a partir de las 12, 1 de la tarde, e incluso ya el Viernes Santo, un día muy especial. Sobre todo, pues también va a haber sol, pero mucho viento, Va a haber rachas de más de 40 kilómetros por hora. Sí, buenas tardes. Sí, sí, los días son, bueno, como decía Manolo, la inestabilidad, ¿no? La Semana Santa siempre tiene este intercambio ahí de entre nubes. Aquí sigue viniendo un tiempo de este rarísimo porque hemos tenido muchísimos días de este, es verdad que no repercute en temperaturas muy altas. Los días más o menos van a ser soleados con mucho viento y ya el domingo, yo creo que el domingo es el mejor día. Es el mejor día, es el día que ya... Para darnos buen gusto, ¿no? Sí, ya para irte ya en la depresión de la vuelta al trabajo, pues que por lo menos que te lleves un poquito de sol. Bueno, la gente también me imagino que aprovechará para lo que quiera. Es decir, también se pueden hacer cosas al aire libre, claro, y tal, pero no son las mejores condiciones, ¿no? Pero bueno. También mucha gente puede aprovechar esta semana, aquellos que no hayan disfrutado del circo. El circo que está ahora mismo, ¿no? En Arrecife, lleva ya casi 2 semanas, pero que termina, esta es la última semana, El ¿no? domingo, el día 17 ya terminan después de varias semanas, no sé si un mes. Y la verdad, yo tuve la oportunidad de ir, fui con mis hijos y la verdad que el circo siempre tiene algo de magia. También es verdad, parecen cosas medias anticuadas, pero por otro lado es un buen espectáculo, yo lo recomiendo. Y la verdad que nos da pena que se vayan porque también ha sido parte de esa recuperación que ya vino hace un tiempo. Esta gente está asociada, es una empresa italiana, pero está asociada con Circuba, que son gente salida del Circo Nacional de Cuba. Y la verdad que es un espectáculo con unos payasos muy simpáticos y la verdad que sobre todo eso, la recuperación de actividades, de actos, en este caso de ocio más que culturales. Y la verdad que muy bien, y bien por la iniciativa de traerlo. O sea, que yo creo que es una, en fin, porque el circo muchas veces, yo creo que debe ser como algo así, nombrarlo como patrimonio de la humanidad, porque es una cosa que cuando nosotros éramos muy jóvenes, era increíble cuando venía el circo. Esto ha cambiado mucho, la televisión, en fin, pero sobre todo el esfuerzo que realiza esta gente que se dedican todavía a esta actividad, Manolo. Sí, efectivamente, y más para espacios como las islas, además pequeñas en las que apenas hay espectáculos y cuando llena el circo, porque ellos suelen ser itinerantes, pues dan un trasfondo distinto. Por ejemplo, en una isla como Lanzarote, si no es por un circo, pues apenas podías ver un elefante o podías ver un trapecista o podías ver todo este mundo que siempre ha tenido esa magia. Es verdad que hoy, evidentemente, se tiene mayor facilidad para desplazarse, se tiene una oferta de espectáculos mucho más amplia y eso hace que haya decaído. O sea, en las zonas en las que ellos antes, las grandes ciudades y demás, donde mantenían esos grandes espectáculos, pues ha tenido una pérdida importante su atractivo. Y ello ha significado pues, que estén viviendo momentos de penuria, incluso muchas de estas familias que viven en el circo, que no es que vayan desde sus casas al circo, sino que son gente que se pega en el año. Temporada entera. Exacto. Temporada entera, nosotros tuve la oportunidad de entrevistar a una de las promotoras, ¿no? De Sabine Sopi, se llama, de familia italiana. Era la 6ª generación de circenses, ¿no? De una empresa, de una familia, ¿no? Y la verdad explicaba cómo se crían, porque hasta un profesor tiene que estar allí, incluso el Estado tiene que tener cierta obligación de que los niños estén asistidos, sobre todo en tema educativo, y luego todo como es una familia, ¿no? Y cómo los distintos personas también van rotando, ¿no? También los trabajadores, pero el mundo del circo es algo, y yo me imagino lo que decía Manolo, antes sería la novedad, llegar ya
ya no solo los animales, sino el propio espectáculo en sí, ¿no? Y yo creo que todavía guarda algo de la magia esa. Sí, sí, no, y aparte sobre todo yo me fijo mucho cuando voy con niños, ¿no? Con niños muy pequeños y ellos todavía, a pesar de, mira, que ven cosas increíbles por la televisión, pero eso es una magia especial, verlo en directo. Bueno, Andrés, creo que un incendio en la cárcel? Sí, un incendio en la cárcel provocado por un preso. No ha trascendido a más, pero tuvieron que intervenir los bomberos con ciertos protocolos. Claro, tú no puedes entrar y dejar la puerta abierta, por decirlo de una manera, ¿no? Pero la verdad que ha llamado la atención, parecía como de soslayo, pero estaba en el chat de emergencia y nos contaba Enrique Espinosa que, bueno, pues cómo se debió atajar. También hubo otro incendio en una casa en Güime que afectó a una especie de almacén donde había incluso bombonas, un animal, y también fue rescatado. Estamos hablando del caso, yo creo que era de lo de Güime. Y la verdad que, bueno, incendios nunca fallan. La verdad que a Enrique Espinosa lo tenemos aquí día sí, día también. Y en este caso, eso sí, como se dice, lamentar solo los daños materiales y no hubo nada de personal ni físico, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo de la cárcel, la verdad que no ha trascendido más información, Manolo, no se sabe, pero en esa cárcel y en muchas otras, pero aquí en Lanzarote ha habido siempre algún que otro problema. Hay incluso, bueno, reclusos que se han enfrentado a los funcionarios, incluso los han herido. Estamos hablando de una población que por definición es más conflictiva que la que normalmente está afuera. Son personas que han tenido problemas en la sociedad y han acabado allí. Dependiendo de la gravedad de los asuntos que los ha llevado allí, pues tendremos una cárcel más compleja o no. Hay excelentes profesionales también, excelentes profesionales de la cárcel que mantienen el contacto estrecho con esta gente. También sabemos que en muchos casos no se respetan los estándares de ocupación, con lo que en cárceles en las que están previstas que haya un número determinado de detenidos o en este caso de presos, se multiplican incluso por 2 y por 3, con lo que aumenta las dificultades de control de esa población reclusa. Hay, y es normal que lo haya, conflicto variado. Lo que sí es verdad, y eso no sé si es porque han aumentado los conflictos o porque ha aumentado la capacidad de esta gente de llegar a los medios de comunicación y al resto de la sociedad, donde se comunica con cierta frecuencia los problemas que hay internos, a través tanto de los sindicatos de los trabajadores como de los propios familiares de los presos. Esa es una realidad compleja y que hay que atender, porque muchas veces vivimos también en la isla y en todos lados de espalda a esa población reclusa que sigue conservando una serie de derechos que también hay que respetar. Bueno, había el resquemor, no, en este caso había la posibilidad de que los precios de la gasolina, tras la bajada del Estado, aumentaran, y sobre todo por la Semana Santa, que suele ocurrir mucho, porque aquello de que se consume más gasolina que nunca. Pero lo cierto es que hemos ido a algunas gasolineras de la isla de Lanzarote y sobre todo de Arrecife y hemos comprobado que prácticamente, Andrés, se mantienen en los mismos precios que hace 10, 15 días, que fue cuando se aplicó esa subvención del Estado. Exactamente el mismo precio que el día 1 de abril, que fue cuando se entró en vigor los 20 céntimos por litro. Creo que está 1,47 y 1,49, estamos hablando de la gasolina y el diésel, y luego el 1,58 y 56, algo así, no sé si luego se verá. Eso sí, va a cambiar porque el propio Pedro César Pérez, que nos atiende, nos dice que estos son los precios, ya digo, son exactamente iguales que el día 1 de abril, pero que con el conflicto en Ucrania, mientras perdure, a la larga, más tarde o más temprano, subirán los precios, pero sí es cierto que hoy estamos a día 13, desde el día 1 al día 13 no se han modificado nada, ni un céntimo. Bueno, vamos a ver precisamente a los responsables de esa gasolinera de Valterra que siempre nos atiende para ver por qué sigue igual los precios y si efectivamente va a incrementarse en los próximos días. Este es el panel de precios de la gasolinera BP de Arrecife grabado el 1 de abril. Y este que ven es el mismo cartel, pero grabado en la mañana de este miércoles 13 de abril. Es decir, el precio de la gasolina no se ha visto alterado desde que se aplicara el descuento de 20 céntimos por litro ante la escalada de precios por el conflicto de Ucrania. Increíble, pero no han habido variación de precios en las estaciones, por lo menos en
en las de Arrecife, que es las que controlamos nosotros aquí más bien. Los precios se han mantenido y esperábamos subida de precio, como es normal, habitual, cuando hay mucho desplazamiento de vehículos por las fechas de fiestas y demás. Pero no, sigue estable. Sin embargo, esta buena noticia parece tener fecha de caducidad, puesto mientras que dure la guerra en Ucrania, todo hace presagiar que suban los precios. Se anuncia que va a haber subida, pero estábamos esperando, pero no. Por lo visto esta semana no. El conflicto de la guerra pues sigue a más y esto va a traer consecuencias para todos. O sea que las subidas vendrán seguramente a partir de después de Semana Santa. Destacar que el descuento de los 20 céntimos se inició el pasado 1 de abril y permanecerá 3 meses, es decir, hasta el 1 de julio, aunque no se descarta que sea prorrogable en el tiempo. Bueno, pues esto sí es una buena noticia, porque la verdad que ya está confirmado que el IPC ha crecido el 9,8 en el mes de marzo, ¿no? Es decir, que en estas 2 últimas semanas del mes de abril todavía se mantiene esa subida sostenida, lo cual quiere decir, Manolo, que este es el peor impuesto que podemos tener la mayor parte de las personas. Se llama incluso el impuesto de los pobres. Pues efectivamente estamos en una situación que se recalienta porque afecta al coste de todos los productos, pero sobre todo a los consumos estratégicos, como puede ser la energía. Si la energía aumenta su precio por la situación de la guerra de Ucrania y Rusia, en este caso la invasión de Rusia en Ucrania, lo que tenemos que tener claro es que podemos conseguir sustitutos para que nos provean de esa energía. Pero lo que también tenemos que tener claro es que no será a los precios que nos la estaba surtiendo, suministrando Rusia, con lo que el mismo hecho de por sí ya la encarece. Pero es que además, si desaparece un ofertante de energía del mercado, se va a encarecer la otra porque va a haber mayor demanda para la misma oferta, entre otras cosas porque la OPEP ha dicho que no van a sustituir la oferta de... Sí, que no va a aumentar la producción. Exacto, no la va a aumentar de forma que pueda cubrir la que se estaba trayendo. Sí, aumentarán en algo, pero no tanto como para poder cubrir toda la que se producía. Y eso tiene un impacto en la competitividad de Europa. Y tiene también un impacto en la economía de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, mientras que Europa está viendo los costes de la guerra, Estados Unidos podría estar viendo los beneficios de la guerra. Hay países que se han beneficiado, precisamente. Claro, y más... en la guerra siempre suele haber alguien que se beneficia en este tipo de cosas. Hay alguien que se beneficia, hay alguien que se perjudica. Lo raro es que quien se beneficie sea precisamente el líder de los que se están perjudicando, que en este caso es donde se ve el engranaje distinto para conseguir un mismo objetivo. O sea, mientras Europa tiene que hacer sacrificio en cuanto al consumo de energía, Estados Unidos se muestra como suministrador tanto de armas, porque es uno de los grandes fabricantes de armas, como de la propia energía. Y además en el mercado va a tener una posición dominante mayor Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos siguen manteniendo sus costes, mientras que el calentamiento afecta sobre todo a Europa. Ese tipo de cosas son las que nos van a dar los problemas que tenemos. Hay quien dice, oye, mira, pues bajamos el consumo energético para poder atender las exigencias de la invasión de Rusia, pero es que eso se dice muy fácil, pero muy difícil hacerlo de hacer. Es muy complicado. Ahí tiene Alemania ahora mismo el dilema que no puede prescindir por ejemplo, del gas, ¿no? Que se suministra prácticamente el 50% de lo que consume. Por cierto, que ayer inaugurábamos un programa, El Objetivo, Andrés. Objetivo Lanzarote. Objetivo Lanzarote, y en este caso hablábamos de los problemas que estaban generando, un reportaje sobre lo que estaba generando la movilidad en toda esta zona de Argana Alta, ¿no? Sí, De Argana, el programa nace por lo menos con la intención de analizar determinados problemas, o sea, son programas monográficos en los que muchas veces ni nos damos cuenta, pero se está, por ejemplo, el tema de Playa Honda o este tema de Argana, o sea, cómo zonas han crecido industrialmente, comercialmente, y cómo las infraestructuras viarias, de accesos y demás siguen siendo las mismas que hace décadas. Entonces se plantea, se habla con protagonistas, se habla con
con también analistas y se pone el tema en cuestión, que yo creo que es lo bueno que se abra un debate y también que luego la gente también sepa que se puede exigir. Estamos en una época en la que el gobierno de Canarias destina, lo hemos dicho, para Tenerife o en cuestión de obras públicas para Gran Canaria, unas cantidades pero multimillonarias y nosotros a veces... Aquí estamos todavía en infraestructura de pueblo. De Sinceramente, pueblo, uno ve eso es este tipo vergonzoso. son infraestructuras de pueblo. Vamos a ver, este reportaje dura 2 minutos y pico, pero yo creo que es muy interesante y que de alguna manera este nuevo programa de Lanzarote Televisión, el Objetivo Lanzarote, pues quiere reflejar a partir de ahora precisamente las carencias de infraestructura que existe en la isla. Si decimos la unidad de actuación número 12, la mayoría de la gente no sabría decir a qué nos referimos, pero si se habla de la zona industrial y comercial de Argana, se puede decir que la práctica totalidad de la población lanzaroteña no solo la conoce, sino que ha estado en uno de sus múltiples establecimientos. Ubicado en el homónimo barrio de Arrecife, uno de los más populosos, con unos 9.000 habitantes, esta zona ha sido el hábitat más poblado de empresas relacionadas con el sector de la construcción o por puntos de venta de vehículos y concesionarias. Sin embargo, en los últimos años, esta ya codiciada pieza de suelo de la capital ha vivido un espectacular resurgir con la implantación de modernos centros comerciales, con importantes empresas de la distribución de alimentos o la venta de ropa deportiva, e incluso alberga en escasos metros a las 2 multinacionales más potentes de comida rápida, una enfrente de la otra. Pero es que la implantación de esta zona va a crecer en primer lugar por la ya conocida ampliación del Hospital Dr. José Molina Orosa, que de los actuales 44.000 metros cuadrados puede pasar en 5 años a 90.000, y no descartándose una potencialidad de hasta 140.000 metros cuadrados de superficie, lo cual significaría triplicar la actual dimensión. A esto se suman importantes marcas de alimentación, como es el caso de Hiperdino, que planea levantar en el actual solar de Galerías Rosa uno de los mayores supermercados de la isla. Toda evolución puede presentar un problema, y es el que ya se ha detectado, en el sentido de que, mientras el crecimiento industrial y comercial ha sido exponencial, las infraestructuras viarias son las mismas que las de hace décadas. Los accesos a esta zona están presentando una saturación que borda ya el caos, pues se encuentra en los 2.000 metros más concurridos de la LZ20, el eje que une Arrecife desde la rotonda de los cuarteles con San Bartolomé, pero además con lugares tan demandados como Tinajo, La Santa o Famara. Los embotellamientos comienzan a ser cada vez más habituales y numerosos. Solo decir que el tráfico rodado en 2012 en este tramo de 2 kilómetros era de 8.000 vehículos por día, pero es que con la implantación de las citadas multinacionales y según datos aportados por la Concejalía de Urbanismo de Arrecife, ya en 2018 pasó a 13.500 vehículos y el año pasado, 2021, rondaba ya los 15.000 coches por día. Este problema se acentúa si valoramos que en esta zona de la capital se encuentran el Hospital Dr. José Molina Orosa y el Parque de Bomberos, las dos instalaciones más importantes en materia sanitaria y de seguridad de la isla, y ambas con la necesidad siempre de una rápida y urgente movilidad. Poco han hecho las instituciones, en especial el gobierno de Canarias, titular de la carretera LZ20, para buscar alternativas al cuello de botella. Desde el Cabildo se ha propuesto un proyecto simple de reasfaltado y de ampliación de un carril de aceleración y desaceleración. Sin embargo, existe un proyecto alternativo y mucho más ambicioso que busca eliminar el nudo desde su base, y sería el soterramiento de la salida de la carretera LZ20, 1,5 kilómetros con 2 carriles de circulación y amplios arcenes, y ya en la superficie un sistema de 4 carriles de circulación, 2 por sentido, una avenida con aceras de 5 metros de ancho para los peatones y un carril bici y running de casi 5,5 metros de ancho para la convivencia entre ciclistas y peatones. Pero ahora la pregunta que le lanzamos es, ¿merece Arrecife y Lanzarote en general un simple reasfaltado, o lo que es lo mismo, un parcheo, o una inversión millonaria a la altura de una isla como la nuestra? Juzguen ustedes. Bueno, pues parece, es evidente, aquí lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que las infraestructuras principales se han quedado obsoletas desde hace muchos años. Pero es que ha crecido zonas, y es bueno para esas zonas que hayan crecido, pero evidentemente no se puede mantener, Manolo, las mismas carreteras, el mismo sistema que teníamos hace, esta carretera debe llevar 15 años como mínimo. Este es un ejemplo claro que la sociedad, el desarrollo, en muchas ocasiones va ajeno a las expectativas del propio sector público, que es el que debería encauzar las demandas colectivas de los ciudadanos. Lanzarote ha tenido un crecimiento, hemos duplicado en los últimos 20 años la población, ha habido un crecimiento turístico importantísimo, una consolidación y entrada de grandes empresas en la isla, y todo eso se ha hecho sin que en estos 20 años se haya articulado una respuesta para atender las demandas colaterales que lleva la implantación
de estas industrias. Ha sido así y no tiene ningún sentido que quien da las licencias, quien cobra los impuestos sobre esas licencias, quien se beneficia de esa actividad para decir que baja o sube el paro, no sea capaz de percatarse de cuáles son las necesidades que tienen esos circuitos económicos. No tiene sentido que hoy todo esté aglomerado en ese sector de Arrecife, cuando el resto de la ciudad está o abandonado, como está completamente el centro, o sin desarrollar, como está la parte este de Arrecife. La parte oeste. ¿Cuál es entonces el problema? Que no ha habido ninguna programación, que los políticos solamente van a inauguraciones de empresas privadas, tanto es así que cuando vimos problemas de aparcamiento, el político va y vende el aparcamiento del Hiperdino cuando es solo para clientes. O sea, todo el sector que estaba demandando aparcamientos no tiene aparcamientos, pero ellos van a vender que Hiperdino sí tiene un aparcamiento para sus clientes, lo que es la imagen más negativa que se puede tener en el sector público, vivir dependiente de los servicios que presta la colectividad, precisamente ese sector público. No tiene salida una sociedad en estas condiciones. Tanto es así que es el propio sector privado el que hace propuestas para atender, como son ese proyecto que se presentaba en ese reportaje, o como es el proyecto del soterramiento de la autovía hacia el aeropuerto, que están bien, que son proyectos que están bien, pero que los ve una persona que tiene intereses privados y no lo ve un sector público que debería estar especializado en estos servicios. No es sino un ejemplo más de la nefasta planificación. Y el problema es que no se ve viso, no hay viso, en este caso, de que se vaya a resolver pronto, porque todavía, de verdad, proyecto no hay proyecto, solo hay, creo que se viene hablando del Cabildo hace mucho tiempo, de una ampliación de uno de los carriles. Claro, es que esa es una de las cuestiones que aborda el reportaje, es decir, el Cabildo tenía una especie de, por potenciar un poco los accesos, una serie de, por la zona de la Nissan y la bajada, crear un carril como para que sean dos de aceleración, pero claro, eso, hay una parte de dominio público, pero hay otra parte que tendría que haber incluso expropiaciones, y al final no deja de ser un carril de aceleración. Ese proyecto que se presenta, lo que quiere decir es, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a unir, porque por arriba, que quede todo unido con accesos, con zonas, dice carril bici, con zonas de pasos de peatones para unir también una zona que podrá tener tal, porque hoy en día la propia LZ20, la que va, es como un río, es decir, te separa dos fronteras. Aquí lo que se habla es de que uniría todo, crearía otro espacio y además que la salida es mucho más segura. Es decir, y claro, el proyecto se ponía ahí en 18 millones de euros, pero es que se hacen cosas en Gran Canaria y en Tenerife, pero... Es que ahora se está haciendo una circunvalación, no sé si de la laguna... De ciento y pico, ¿no? De ciento y pico millones de euros. Oiga, y me parece bien, y que hayan luchado el presidente del Cabildo de esa isla para que se haga esa obra, pero aquí, ¿qué pasa? Aquí no se hace nada. ¿Qué inversiones reales se ha hecho en los últimos 3 años? Que nos saquen números. ¿Cuánto se ha hecho en estos últimos 3 años con el nuevo gobierno del Partido Socialista? ¿Cuántas inversiones en carretera? Ni una sola inversión. Lo único que se ha hecho en carretera es los muros de piedra que se ha hecho en la circunvalación, que viene de antiguo, que eso viene ya de la anterior legislatura. Porque la crisis entró y nos recortaron el propio proyecto de la circunvalación, pero han dejado la rotonda de la entrada, que para mí, hombre, el talud, por decir una manera, podría ser peligroso en la zona de manejo. Entiendo que le dieron prioridad a eso a la propia rotonda del Cabildo, pero la rotonda del Cabildo es otro peligro en sí. Entrar por la izquierda a una ALZ, una rotonda con 3 vías que es grandísima y que tiene muchísimos problemas. Yo creo que realmente esto es lo que creo que es para crear debate, no solo el programa, sino este en sí. Y encima se viene arrastrando ya de antiguo, porque esto no es de ahora. Pero el problema es que no hay ninguna planificación que nos diga que en el futuro va a ser distinto, porque si usted me dice, oye, mira, no, aquí tenemos previsto... Ese es el proyecto que se está apostando los empresarios de la zona. Sí, pero que no es oficial, que los empresarios nos dicen que están tan agobiados, ven la incapacidad del sector público de dar una respuesta que ellos mismos se meten. Se meten a hacerlo. Es increíble. Pero bueno, vamos a ver si finalmente el Cabildo espabila, porque esto es una obra más allá del Cabildo. Esto tiene que presionar al gobierno. No, y es del gobierno de Canarias, el LZ también es del gobierno de Canarias. Del gobierno de Canarias. Pero si tuviéramos un plan insular donde
todas estas infraestructuras estuvieran como mínimo pintadas, podríamos en los debates de todo el Parlamento, cuando todos vienen cargando que vienen grandes inversiones y nunca se hace nada, podríamos decir, oye, vamos a hacer este tramo. Y hacen ese tramito, o hay que hacer un túnel aquí, este año hacemos el túnel. Pues se hace el túnel y sabemos que paralelamente a nuestras angustias hay una solución que lo será dentro de 10 o 15 años. Pero por lo menos lo será. Pero hoy no tenemos nada. Es que aquí nos engañan con que vamos a sacar por el lateral un acceso, un carril de acceso. O vamos a son las obritas que se hacen en Lanzarote, nos han llenado el arrecife de eso. Para que no se equivoquen en el dato, el gobierno de Canarias en los últimos 3 años, y vamos ya para el cuarto, en carretera no ha invertido, sino, insisto, el tema de las piedras para en fin, para evitar desprendimiento. Para evitar el desprendimiento en la autovía. Nada más, en la autovía de la circunvalación. Nada más. El Cabildo, por suerte, ha hecho algo más. El Cabildo, por lo menos, que fíjense ustedes, para destacar lo que es las obras de Lanzarote, que veníamos reclamando aquí ya hace un montón de años, por fin, el tema de Eurospar, que fue simplemente ampliar a 2 carriles una situación donde usted entraba en 2 carriles y se convertía en 1 y después volvía a 2. Simplemente. Esa es la obra más importante, junto con el reasfaltado, de que también está muy bien, aunque yo hubiera hecho una intervención más ambiciosa, la que va del Peñón, de San Bartolomé al Peñón, ¿no? De Sonsama, ¿no? Sonsama no, perdón. La de Mosaga. De Mosaga. La de Mosaga, sí. Y también ahora creo que va a cometer la de Nazaret. La de Nazaret. Esas son las obras del Cabildo, pero del gobierno de Canarias, que tantos millones siempre figura en los presupuestos, 3 años. ¿No? Nada. Y hay una cosa que subyace aquí también. El propio gerente yo invito a que vean el programa, el propio gerente del hospital, doctor José Molino Rosa, José Luis Aparicio, incluso ya da por hecho que el traslado de una gran ciudad sanitaria no se va a hacer. Por lo menos, en menos de 30 años no hay nada. Eso lo dimos aquí. Digo, sí, si no hay nada a la vista. Sigue invirtiendo ahí. Y claro, y está haciendo inversiones. Que es necesaria también, porque es que la Claro, verdad es que estamos cogidos por todos los lados. Pero ciertamente... Pero va a crecer allí otra vez constreñido, o sea, se dice en el 40 y pico mil metros cuadrados hay, y puede crecer en 5 años 90.000 y a más largo plazo hasta 140.000, que creo que el Negrín tiene 160.000, y eso sí que es una ciudad. Y lo que yo creo que un poco lo que estamos hablando es decir, no hay algo para diseñar, pensar un poco más a largo, y no pensar en esto, sino irnos hacer una cosa, dejar eso porque lo que se decía, no solo el hospital, sino los bomberos, la sede del 112 y las ambulancias están allí. Ahí un día puede pasar algo, y si sigue incrementándose el tráfico, pues ahí van a quedar embotellados. En efecto. No, ahora dirán que lo que hay que hacer es tener menos coches. Ya verán que esa será la respuesta de algunos en esta isla que son de verdad... para darle... Sí, cuando estás de parto vas corriendo depresita, te vas un mes antes por si acaso. Son tonterías. Es que el problema, cuando dicen, no vamos a sacar, o sea, vamos a renunciar a hacer una ciudad sanitaria fuera de la actual situación. Vamos a ver, cualquiera que tenga 2 dedos de frente, se sabe que lo que se está pidiendo no es una respuesta para dentro de 4 o 5 años. Para 20. El que tenga 2 o 3 dedos de frente sabe, aparte de que se la puede ampliar por una alopecia galopante, que para tenerla dentro de 20 años, hace falta que ya esté en la planificación, claro, y que se vaya orientando. Oye, vamos a hacer dentro de 5 o 10 años, pues se hará lo que son los proyectos, claro, el proyecto. Oye, y se irá desviando, porque dentro de 20 años, lo que quiera que estén construyendo hoy, estará viejo ya. Eso es así. Efectivamente. Bueno, y después tenemos el tema de la carretera de los hervideros del Golfo, que bueno, otra de las cuestiones, llevamos un año, se ha cumplido ya más de un año, desde que se hizo ese socavón, Andrés, y parece que ahora, ya lo insinuó aquí el consejero de Obras Públicas, la idea ya no es restaurar la carretera, sino convertirla en una zona amable, ¿no? Que es lo que le gusta al Cabildo, zonas amables, zonas, en fin, sostenibles y cosas de estas, ¿no? Zona amable, es cerrar la carretera, es cerrarla definitivamente y decir que si tú quieres ir caminando por ahí, me imagino que cuando llegues a esa parte, pues podrás ir por las rocas, porque caminando podrás ir, pero si ese es clave para unir toda la parte desde Playa Blanca hasta el Golfo, es clave, la zona de restauración es clave, es una carretera, además, visitada porque es llamativa, es muy de Lanzarote, de hecho, ¿cuántos anuncios no se habrán rodado ahí? Es una carretera hecha por el Cabildo hace un montón de años y fue un acierto en la forma, digamos, que se hizo. Es verdad que tiene un problema que se ha ido resolviendo. Antiguamente se resolvía, que era cuando había un socavón, pues se arreglaba, pero ahora, por lo visto, pues no están por la labor
Creo que hay, en fin, alguna institución cultural que está diciendo que lo mejor es cerrarla al tráfico, que eso sea una zona peatonal y que la gente lo utilice como paseo para que vea la zona. A mí lo que me sorprende es que 2 años después, primero dijeron que la iban a arreglar. Y que la iban a arreglar, no que la iban a arreglar, sino que la iban a arreglar de urgencia. Por lo que se partía del hecho que era muy necesaria y que había que hacerlo cuanto antes. De eso se pasa a no hacer nada. Y después lo que nos dicen es que ahora están estudiando si la hacen peatonal, si la hacen en un único sentido. Oye, pero vamos a ver, a las cosas hay que darle respuesta, porque yo creo que para ser de un solo sentido se podría hacer ya, o sea, provisional o no, pero se podría hacer ya. Para que pase la gente se podría hacer ya. Lo que estamos es viendo cuál es la alternativa que se le va a dar. Pero es que no tienen claro absolutamente nada. Absolutamente nada, y así es imposible que se hagan obras. Es que se va a acabar este mandato y no hay una planificación. No digo yo que hagan obras, porque la verdad es que las obras llevan tiempo, hay que hacer los proyectos, hay que hacer las adjudicaciones, hay que empezar. Pero es que no hay un proyecto que usted diga, mira, este será dentro de años, pero este proyectito que no existía antes está ahora. Por ejemplo, el ir de Yaiza a Playa Blanca. Es una de las principales zonas de desarrollo. Total. Tiene una conexión con Fuerteventura. Va usted en su cochito y tiene que ir detrás de una fila del copón de coche, porque no hay manera de adelantar. Y el peligro, porque vienen coches también de frente. Desde el año 91, o sea, antes del año 91 se dijo que el eje de Lanzarote, el eje fundamental de Lanzarote era Órsola, Playa Blanca, y que tenía que haber un desdoblamiento de esa vía. Pues se han empezado que sí, que si no, que si tal, y tenemos el mismo problema que teníamos antes. Jandía, que es la parte sur de Fuerteventura, lleva por lo menos 20 años con una autovía. Por lo menos hace 20 años. Era la época de Fonfín, que le decíamos, que era el consejero de obras públicas. No, pero perdona, es que luego es como el tema de los parques eólicos, ¿no? Luego el gobierno de Canarias te envía una nota diciendo, no, Lanzarote, también Fuerteventura, sí, ellos ya se encargan de quitarse los proyectos, y son 12 proyectos menos que nosotros decidimos, por lo que sea, por cuestiones técnicas, porque ahí nos explicaba, rechazarlo. Más bien es estética. Es estética que no quieren, pero porque no hay definido un lugar. Entonces, los inversores privados no pueden invertir porque cada vez que proponen un sitio le dicen que no puede. Y a veces con razón, porque a lo mejor proponen un sitio que no es el mejor. Pero, oiga, no estamos hablando todo el día, y sobre todo a la izquierda de este país, hablando de las energías alternativas. ¿Por qué cree usted que está tan cara la luz y la electricidad? Porque precisamente se ha apostado por quitar nucleares, que bueno, es una decisión. Pero el problema que se sepa es que si se quitan nucleares hay que sustituirla por algo, porque si no, no va a salir. Las nucleares de las energías más baratas que hay, también son peligrosas, es verdad, pero por eso es una decisión que se adopta. En Francia están construyendo de nuevo plantas nucleares, porque han visto en fin, que ahora son más seguras y que es necesario para poder suministrar energía barata. Lo que digo yo es que toda toma de posesión, de decisión, que pueden ser acertadas, como no hacer más centrales nucleares, tiene que tener una respuesta para sustituir esa energía que produce, que es más barata. Es que ahora tenemos los precios más caros de toda Europa. Donde más han subido los precios, donde todos nos hemos empobrecido de Europa, ha sido España, que ha subido, insisto, 9,8 en el mes de marzo. El IPC, el índice del precio al consumo. Eso quiere decir que todos nosotros, durante el mes de marzo, pues fuimos un poquito más pobres. Y más pobres que los alemanes, y más pobres que Italia, y más pobres que Europa, que Portugal. Y todos estamos en el mismo sistema. ¿Por qué en España estamos teniendo esos problemas? Pues habrá que analizarlo bien, porque siempre nos afecta a nosotros más las cosas negativas, ¿no? En fin, la cuestión es que hay bastante enfado, hay bastante cabreo, porque efectivamente se ven que los problemas no se afrontan y se mantienen en el tiempo. Bueno, vamos a hablar de algo más amable, vamos a hablar de algo que a Manolo le gusta más, que es el sancocho canario. Don Manuel, no sé si usted come mucho sancocho o cuando puede. Yo como cuando puedo, y ya evidentemente no es como antes, cuando uno vivía con su madre, que te lo hacía una vez a la semana, no se escapaba el sancocho. Ahora ya lo como con mucha más, con mucha menos frecuencia. Pero sí me gusta, a mí el sancocho siempre me ha gustado. Las veces que voy al Monumento al Campesino, por ejemplo, mi sancocho no aquí me lo quita, y mi caldo de millo y mi torrilla. Yo lo dije, o sea que por mis 5.000 calorías cuando voy A mí la verdad que, por ejemplo, en Aría hace un caldo de millo, también en Uga, pero en Aría, en la sociedad La Tegala,
hacen un caldo de millo magnífico. Andrés, usted no es mucho de sancocho, ¿no? Sí, a mí sí me gusta. Hablaba antes con el compañero Guillermo Uruñuela, asturiano, y él me comentaba que no le parecía un gran plato. Digo, No, claro, es un plato de pobre. Es un plato, claro, digo, de lo que había. Era un plato de hervir, de lo que había. supervivencia. Claro. Es como el puchero de otros sitios o el Claro. cocido de otros sitios. Lo único que pasa es que, claro, para mí, por ejemplo, la clave, los mojos. Para mí esa es la clave. ¿No te gusta? No, claro que me gustan. Lo que quiero decir es que empezamos por la base que ya es difícil encontrar buenos mojos. Y sobre todo un mojo picón. Mojo tradicional. O sea, yo cuando voy a cualquier lado, el mojo que me ponen no tiene nada que ver El con el emulsionado. mojo. Sí, evidentemente lo han hecho otro más tipo de mojo suavizado. más suave, No, y las batidoras ya tienen otras texturas y Es demás. que antes, Yo- antes no se hacía sino con mortero. Era con exacto. mortero. No, y todo es muy difícil, ya digo, es muy difícil encontrar un buen sitio con un mojo picón. Es muy difícil. Sí, ¿eh? sí, sí. En Yo te Canarias. puedo recomendar un par de ellos, ¿eh? Pero, Luego me lo bueno, recomiendas para no ser A publicidad. veces son emulsionados, Sí, sí. pero también son buenos. ¿eh? Sí, También son buenos. vamos a ver, hay algunos que son mejores que otros, Sí. pero ninguno es igual que, Igual que el el que anterior, teníamos claro. antes. O sea, el mojo que te hacía tu madre en tu casa Sí. o la vecina, ese ya no se hace. Ese no se porque entiende que para los turistas, para su paladar era más que se dijo en su momento, y incluso el Monumento al Campesino empezó a hacer por ese tipo de texturas más suaves al paladar. Eso, evidentemente, a mí me desagrada porque nosotros venimos ya con el paladar de cuando Sí. somos pequeños. A mí me dice, de verdad, que el sancocho es una comida de pobres, pero es nuestra comida. Igual que cuando Estados Unidos decía que el dictador de uno de los países de Sudamérica era un dictador, pero le decían, sí, pero este es nuestro Es nuestro dictador, dictador. el hijo puta, este es nuestro hijo de puta. Pues con la comida pasa igual, es verdad que es comida de pobres, pero es la comida que nosotros comíamos con frecuencia. Y eso nos ha hecho A mí que la me- valoremos, ¿no? Sinceramente, es de mis platos preferidos cuando hay un buen sancocho, un buen cherne, porque tiene que, Claro, tener, es que tiene eso- que tener un buen cherne. No, y de salar una bien buena el pescado. papa y una buena batata. Unas buenas papas, hay que Una hacer buena las papas batata arrugadas, arrugarlas bien. Y una Sí, batata sí. dejable, que no es lo mismo. Ya que- tampoco las papas son papas Ya, arrugadas. no son Claro, papas claro, arrugadas, ya. claro. Va cambiando, van cambiando. Bueno, ahora están las papitas esas negras que son muy buenas Pues también, son que muy las buenas, ponen. las de que Tenerife son- que Sí, que decíamos, son ¿no? amarillas por dentro, que papa son bonita buenísimas. esa, ¿no? Sí, y en fin, tengo que agradecerle en este caso a Orlando, el responsable del restaurante El Lilio, porque en el informativo pues él nos explica cómo se hace un buen sancocho. Él dice que él cree en el sancocho tradicional, efectivamente, y sigue apostando por él. Es verdad que, bueno, la presentación siempre es un poco distinta, como por lo menos lo comemos en mi casa o en las casas tradicionales de nuestras, Bueno, ¿no? el sancocho tiene aparte un contenido histórico importante. No hay que olvidar que quien se dedicaba a pescar no se dedicaba a cultivar. Claro. Con lo que hay una fusión de intercambio Trueque. entre, exacto, era un trueque, o sea, usted iba con las batatas, sobre todo las batatas, y las cambiaba por el pescado en las zonas costeras. Sobre todo Y eso ocurría mucho hacía- en La Graciosa hasta hace 50 años, ¿eh? En La Graciosa ocurrió No, y todavía luego mucho. es un plato- Iban y intercambiaban pescado con las Con- papas de haría, de haría. Y también otros frutos de Pero es un plato luego muy saludable, es un plato dietético, es decir, que es un plato de pocas calorías, con sus proteínas, es equilibrado Sí, sí. y la verdad que variado. Y además que luego, por ejemplo, hay que decir cosas, por ejemplo, las papas arrugadas con mojo, que es una que es una de las partes importantes también del sancocho. Del sancocho. Es un plato, es decir, cuando se hizo una lista de los 10 mejores platos de España, todo el mundo creía que ahí estaría la paella, la tortilla de papas y tal, y ganó las papas arrugadas con mojo. Es un plato que siempre gusta a Ese todo el le mundo. gusta a todo el mundo. A los peninsulares más que a los Sí. extranjeros, porque los extranjeros pueden ser más, como dices tú, los sabores son distintos. Pero es un plato que gusta mucho y yo creo que esas cosas también hay que potenciarlas, claro. Bueno, pues ya lo sabes, sobre todo el viernes es el día tradicional que se suele comer el sancocho en Semana Santa por aquellos de los que son católicos que dicen que no deben de comer carne. Vamos 2 minutos a publicidad y regresamos con un nuevo invitado. Bueno, pues ya está aquí, en este caso, el que hoy es líder de la oposición en el Ayuntamiento de Aría. Hace pues 1 año y medio, por ahí, si no me equivoco, o menos, fue el alcalde, pero una moción de censura lo dejó en la oposición. Estoy hablando de Alfredo Villalba, representante del Partido Socialista. Muy buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes.
Bueno, Alfredo, antes de nada, felicidades, fue elegido de nuevo, reelegido como secretario local, ¿no? General de la agrupación local de Aría, que creo es como se dice exactamente. Sí, bueno, hay que continuar con el proyecto que se iniciaba ya, aunque he sido secretario general la anterior legislatura, también empezamos un poquito antes, en 2018 aproximadamente, perdón, 2015 aproximadamente fue cuando empezamos y bueno, yo creo que hemos ido cultivando o sembrando para ir recogiendo los resultados que en estos momentos hemos tenido en las elecciones pasadas y seguimos con ese trabajo de cara a las elecciones 2023 que están a la vuelta de la esquina y recordar pues que bueno, prácticamente empezamos pues con apenas 200 votos y con un solo representante y bueno, que en las últimas elecciones pues lo logramos triplicar y por lo tanto creo que el ascenso es el que estamos planteando y a ver cómo sale todo. Bueno, Alfredo, ¿cuánto lleva? ¿1 año y medio llevan ya? ¿Un año? Sí, año y medio, fue 23 llevan. de noviembre, pues sí, Más o menos. año y medio. Año y medio. Yo sé que a usted le va a costar decir que ha mejorado las cosas, pero ¿algo ha mejorado desde que usted se fue en el Ayuntamiento de Aría? Me refiero en obras, Yo creo que en es una pregunta tan fácil de responder que... Se la ha puesto, No, se la ha puesto me la ha bastante puesto fácil, ¿no? muy fácil, muy fácil. No, yo creo que ya no es una valoración que pueda hacer uno, evidentemente, desde el punto de vista político, pues tiene su manera de ver las cosas, pero es que es lo que nos transmiten los vecinos a diario, pero votantes nuestros y votantes de ellos, ¿no? De las dos formaciones que a todo el mundo le ha costado encajar, que hayan sido capaces de ponerse de acuerdo, pero bueno, en Aría todo es posible hasta el punto en el que personas que estaban enfrentadas hasta en tribunales, pues llegaron a volver a unirse, como es el caso de Pepe Torres y en este caso también Pedro Sanginés y sus diferencias políticas, llegaron a unirse porque estaba liderando el proyecto en Aría alguien del Partido Socialista. Pero bueno, la política es así, es entendible, nosotros lo respetamos desde el primer minuto porque es una mayoría lo suficientemente amplia como para respetarla, como no puede ser de otra manera. El PSOE también la ha hecho en otras ocasiones mociones de censura, por lo tanto yo entendí desde el minuto 1 que era una mayoría que querían reforzar, pero los resultados a la vista están, es decir, ha pasado 1 año y medio y no se ha resuelto absolutamente nada, no hay presupuesto, la gestión es nefasta, entre ambos no se llevan, es decir, eso es algo manifiesto, le preguntas a uno, la culpa es del otro, le preguntas al otro, la culpa es de uno, y eso es algo que es manifiesto, es decir, ya le digo que no es una percepción exclusiva del balance que uno haga, sino es que son los propios votantes, tanto de unos como de otra formación, la que te dicen que, bueno, que para qué se hizo eso, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta? Ni se ha aprobado presupuesto, se han devuelto a día de hoy más de 300.000 euros de ayudas en subvenciones que correspondían al Ayuntamiento de Aría. Es un dato muy, muy grave, con un presupuesto de 7.200.000, aunque creo que le escuché decir al alcalde accidental que iban a aprobar un presupuesto en torno a 8 creo que lo quiere aprobar a finales de este mes o a principios del próximo mes y va a ser en torno a 8.200. Sí, Ha bueno, incrementado digo, un millón. Estamos hablando de un 5 o un 6% de dinero que se ha devuelto. Eso es una cosa muy grave, simple y llanamente por no hacer su trabajo. Sirva de ejemplo, es que es así, es decir, cuando nosotros encontramos el plan de cooperación, del 2017 estaba aún sin ejecutar y logramos ejecutar en 16 meses, ni siquiera 1 año y medio, pues en torno al 70%. Y ellos ni siquiera en ese año y medio han sido capaces de ejecutar un 30% que le quedaba por resolver. Por lo tanto, yo creo que los datos están ahí encima de la mesa y bueno, ya que lo valore la gente, ¿no? Otra cosa... Usted está haciendo una valoración general en la que percibe que no se está haciendo nada, pero yendo a cosas concretas, por área, ¿dónde ve usted esos principales déficits con respecto a la etapa en la que usted lideró el ayuntamiento? Mire, nosotros cuando entramos en el ayuntamiento nos propusimos, o como agenda electoral o como propuestas electorales, manifestamos 10 puntos. Pues si no me equivoco, creo que logramos encaminar en torno a 8. Se modificó el plan general o se aprobó inicialmente una modificación por unanimidad, por todos los miembros del plenario, que daba la opción en Aría Casco, en Aría Pueblo, la construcción, pasar de 1.000 metros que establecía el actual plan general a 500, una demanda histórica que nadie fue capaz de hacer. Bien, pues eso está encima de la mesa y nadie le ha hecho un seguimiento. Eso se ha quedado paralizado. Las becas tenían 4 años, las becas de ayudas a los estudiantes, 4 años sin poder percibir las ayudas. Nosotros en un solo año fuimos capaces
de sacar tres cursos escolares seguidos. Ellos no han sido capaces, ni siquiera creo que han sacado uno, y todavía tienen pendientes 2 más. Fuimos capaces de mejorar, como bien decíamos, el tema de la eficiencia energética con el Cabildo, que nos costó un problema con el resto de alcaldes, porque con el plan el famoso... 2030. No, el 2030 no, las ayudas del Cabildo hacia los ayuntamientos, no se reparten los planes de cooperación, suponía que Aria recibía más dinero que el resto de ayuntamientos. Se hizo un plan de eficiencia energética, el proyecto estaba ya redactado, simplemente era ponerlo en marcha, siempre y cuando el resto de ayuntamientos estuvieran en ese equilibrio. En ese momento el Cabildo fue condescendiente con nosotros y se llevó a cabo, o se está llevando a cabo, la luminaria de eficiencia energética, en este caso del pueblo de Málaga. Así que los factores en los que nosotros hemos ido trabajando han sido bastantes, pero llegó un momento en el que se paralizó todo y en el que única y exclusivamente se oye de quién será desde el minuto 1 el próximo alcalde o alcaldesa. Desde el minuto 1 ya. Con la moción de censura a la mano no se sabía si le iban a dar la alcaldía o no, o se la iban a quedar, o a quién se la daban. Pero precisamente, no. Alfredo, en ese tema, vamos a ver, el otro día estaba aquí Víctor Robaina y le preguntábamos si ya más o menos, me imagino que se tendría que estar hablando de quién va a ser la persona que sustituya. Sería lo lógico. Sería lo lógico y lo razonable, y porque creo que es en el mes de junio, si no me equivoco. No lo sé, es que depende con quién hable. El pacto que ellos han llegado creo que era mayo, junio, era cuando tendría que hacerse. En mayo dijeron unos, otros dicen en junio, ahora están diciendo también julio. Bueno, en primer lugar, ¿usted cree que se va a producir el pacto? Yo le hablo en primera persona, sí, porque a mí me censuraron, por lo tanto la confianza que si yo fuera Pepe Torres, tendría muchas dudas, Yo tendría muchas dudas de que le fueran a cumplir con el pacto, más que nada porque es lo que yo he vivido. Y en el caso que se cumpla, vamos a suponer que se cumpla, aquí decía Víctor que se va a cumplir, pero bueno, vamos a suponer que se cumpla. ¿Quién cree que va a ser el alcalde? ¿Pepe Torres o su lugarteniente, en este caso? Pues no lo sé, yo tengo mi propia... No lo sé, yo creo que cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa... ¿Pero no haría una apuesta usted? No, en absoluto. Pero cualquier cosa, es decir, tanto que sea Pepe, que sea Evelia, que no le den la alcaldía, que se mantengan como están, cualquier cosa en Aria puede suceder. Manolo, ¿usted sería capaz de pronunciarse por lo que usted sabe de política, por los años que lleva? ¿Cree que Pepe Torres va a aprovechar esa oportunidad o va a preparar a la que cree mucha gente que puede ser su candidata en la próxima legislatura? Yo creo, sinceramente, que en caso de producirse el cambio sería Evelia la alcaldesa, entre otras cosas porque Pepe Torres sabe mucho de política. Y aunque le gustaría un montón seguramente estar un año más de alcalde, sí sabe también que las expectativas serían distintas, que si refuerza a alguien que podría incluso conectar con Coalición Canaria y hacer una lista única, que es la salida, que con más sentido, hablando de 2 partidos que en verdad son 2 porque se desgajó uno y al final han conseguido retomar la situación. Para mí sería esa la mejor opción. Pero por lo que está diciendo aquí el señor Villalba, ahora, lo que sí es verdad... No hay entendimiento. No, yo si él lo dice, evidentemente sus razones tendrá y su conocimiento también. Yo creo que el análisis que acaba de hacer es perfectamente legítimo y es incluso creíble, ¿no? Es bastante creíble porque es muy acertado. Ahora bien, yo cualquier cosa sería capaz de esperarme porque, ya le digo, han sido capaces en el pasado pues de pelearse, luego de unirse, por lo tanto cualquier cosa es posible. Que vayan juntos luego en las próximas elecciones, no lo sé. Nosotros lo tenemos bastante claro, nosotros tenemos las ideas muy firmes y seguimos hacia adelante en nuestro proyecto y que el pueblo lo valore. Lo que me sorprende es que, bueno, también es verdad que usted tiene que criticar al grupo de gobierno, pero yo creo que lo está haciendo con cierta seriedad. Que a mí lo que me sorprende es que no aprovechen precisamente esos 2 partidos, esa alianza que consiguieron finalmente para consolidar un proyecto que pueda ser una verdadera alternativa. Están perdiendo tiempo de darle crédito a su forma de gestionar. Eso sí. Pero puede ser también por falta de confianza. Por diferencias internas, pero eso le digo que eso es lo que te hace... Por lo que sea, dudar. Pero lo que está manifiesto es que hay una falta de liderazgo total y absoluta en ese ayuntamiento de cara al año que queda. No, también tuvo mala suerte la alcaldesa, ¿no? Que quedó embarazada al poco tiempo, ¿no? Bueno, no quedó embarazada al poco tiempo porque embarazada ya estaba. ¿Ya estaba? Hombre, digo yo que sí. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que quedó embarazada justo... Es verdad que ha habido una situación bastante complicada con todo el tema del COVID y le hablo con conocimiento de causa, pero desde luego lo que la gente echa en falta es que haya un liderazgo sólido, alguien que sea capaz de hacer
de unir los esfuerzos de esas dos formaciones que tienen una mayoría legítima, porque la tienen. Y yo creo que eso no se ha producido. Y por lo tanto queda escasamente un año para las elecciones y los únicos perjudicados no son la oposición ni quien les habla. Los perjudicados son los vecinos del municipio de Aría, que llevan también 2 años sin aprobar el presupuesto, como bien les digo, con temas encima de la mesa sin resolver, plan general que se aprueba inicialmente que no se hace, devolución de en torno a 350.000 euros, que es muchísimo dinero para un ayuntamiento como el de Aría. De todas maneras, el Víctor decía que este va a ser el año de las inversiones, el año 2022, que precisamente en el presupuesto había aumentado el capítulo de inversiones de manera importante, aunque yo en un ayuntamiento que tiene 8 millones de presupuesto, 7, ahora van a tener 8, y casi me imagino que el 40, el 50% se va en gastos corrientes y personal, ¿no? Sí, sí. Es cierto que tienen una partida importante para inversiones, que es la famosa adenda que se firmó en su momento y que costó, en teoría, y entre comillas, la famosa moción. Pero la adenda, es decir, es el único dinero certificado que ha recibido el Ayuntamiento de Aría en concepto de indemnización por la sentencia de la Cueva de los Verdes. 600.000 euros ha recibido a 31 de diciembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2021. Esa es la inversión que tienen y son 600.000 euros. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto estamos todos bastante contentos. Pero le voy a adelantar otra cosa más. El famoso proyecto de la playa de la Garita me da la sensación de que ese dinero también se va a tener que devolver. Y que hay fondos propios en torno a 300.000 euros para poder desarrollarlo. Alfredo, precisamente Víctor Robaina decía que estaba muy ilusionado con darle el empaque que necesita esa zona de la Garita, ¿no? De Arrieta, que yo creo que es una zona privilegiada de Lanzarote, no solo de Arrieta. Pero es verdad que se ha quedado totalmente, para mí, por lo menos desde mi punto de vista, obsoleta. ¿Y por qué cree usted que no se va a acometer esa reforma? Bueno, ahí hay una explotación hostelera que tiene un problema muy gordo con el ayuntamiento, pero les voy a dar el dato, y es que cuando nosotros estuvimos ahí en labores de gobierno, nosotros teníamos una hoja de ruta a seguir para que todas aquellas propiedades que fueran del ayuntamiento y que estaban con contratos, digamos que un poco alegales, pues se pusieran como tiene que ser, ¿no? En tiempo y en forma. Bien, nosotros hablamos en su momento con el que estaba supuestamente de arrendatario, pero lo curioso es que no encontramos ni un solo documento en el Ayuntamiento de Aría, ni un solo documento que devolviera la propiedad cuando se hizo esa obra al ayuntamiento. Es decir, se pidió permiso a Costas para acometer esas obras. Se hicieron las obras, supuestamente Costas luego tendría que devolver, en este caso, las instalaciones al ayuntamiento de Aría. ¿Y nunca? No encontramos nunca. Es decir, que ahora mismo por lo sigue tanto, siendo de creo Costas. que va a haber un problema bastante largo en el tiempo para resolver ese contrato, entre comillas, que existe con el chiringuito de Arrieta. Por lo tanto, yo creo que lanzar campanas al vuelo diciendo que se va a arreglar algo cuando ni siquiera han resuelto la parte contractual con el arrendatario, creo que es una temeridad. Y seguramente le terminarán echando la culpa al propietario por seguir defendiendo sus intereses. Una de las cosas que a mí me parecía interesante desde Aría, desde el ayuntamiento, era el plan de rehabilitación del centro del pueblo. Hay un despoblamiento, si no galopante, sí significativo del pueblo. La población se concentra fundamentalmente en la parte del litoral del municipio. ¿Realmente se ha llevado a cabo? ¿Se ve algún tipo de reacción que favorezca ese tipo de cambio del centro? Mire, nosotros cuando entramos en esas labores de gobierno, uno de los principales problemas que teníamos era la opinión negativa que había de la oficina técnica, ¿no? Nosotros nos sentamos con los técnicos pertinentes y mejoramos capital humano sobre todo y organizamos mucho mejor eso. Mira, eso proporcionó poner al día todas y cada una de las reclamaciones que había, incluso con la pandemia en vigor, todas las respuestas que había que dar en tema en suelo urbano, absolutamente todas. Incluso sacamos una noticia antes de la moción de censura que venía a decir que nunca se habían rehabilitado ni dado tantas licencias en el periodo en el que nosotros estuvimos de 16 meses. Nunca se habían dado tantas licencias, absolutamente nunca. Se dieron en un año un año y medio que no llegó, en torno a 10 o 12, mucho más de lo que se habían dado en los últimos años. Nosotros lo que hicimos fue sentarnos con Patrimonio, porque Aría tiene el catálogo de bienes más grande, a proteger, más grande
en número de toda la isla por encima de Teguise, aunque parezca... Y está aprobado. Exactamente. Por lo tanto, es lo importante que esté aprobado, porque sí, si no... porque esa es otra, pero bueno. Yo creo que se hizo un trabajo concienzudo, oficina técnica, parte política, patrimonio del Cabildo, que permitió que todas esas obras se pusieran llevar a cabo. Fruto de todo ello, pues ya le digo, son la rehabilitación de en torno a 10 o 12 viviendas en todo el municipio. Cosa que en estos momentos sé que se ha vuelto a paralizar por completo. Nos queda 2 minutos porque, en fin, tenemos que terminar. Estamos ya en Semana Santa prácticamente. La gente ya quiere irse a la playa a bañarse, aunque no hace hoy el mejor día. Don Alfredo, ¿usted estaba a favor del radar en Guinate, en el mirador de Guinate? No. ¿Nunca ha estado a favor? Nunca. Ah, no, es que alguien me dice, no, pregúntale al que fue alcalde que... No, nunca. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que las cosas hay que explicarlas y explicarlas bien. Mientras cuando yo fui alcalde, sí, a nosotros nos solicitaron la instalación del radar allí y la técnico correspondiente informó, de acuerdo al plan general, de que allí no se podía instalar. Y allí va la firma de la técnico y va mi firma. Por lo tanto, ya estoy negándome. Creo que el verdadero problema que ha habido en torno al radar de Guinate es que una vez se da un paso más allá, en el que se le pide al ayuntamiento, después de reunirse con don Anselmo Pestana, el delegado del gobierno en Canarias, en el que el ayuntamiento se va a encargar de buscar un suelo alternativo al famoso mirador de Guinate y que la labor por parte de la delegación del gobierno es que se reclame por urgencia esa obra para poner en marcha el famoso radar, porque todos sabíamos que es un problema bastante complicado que estaba y está dañando mucho a la isla de Lanzarote y a Canarias. Bien. Durante 8 meses, el Ayuntamiento de Aría no mueve ni un solo papel, hasta que se calienta, como no puede ser de otra manera, el ministerio y le dice, ¿y ustedes qué han hecho durante todo este tiempo? Nada, pues nosotros iniciamos las obras. El senador, fundamentalmente, Manolo Fajardo, fue el que inició instancias también mías, porque tuvimos muchas conversaciones con el delegado del gobierno manifestándole, pero eso no se hizo público. ¿Por qué? Porque creo que era una labor que había que resolver con independencia de si alguien lo arreglaba o no. Pero la realidad es que quien realmente movió todo eso fue Manolo Fajardo, en el que yo también es verdad que le eché una mano. Pero el verdadero impulsor de que eso se paralizara y que el ayuntamiento volviera después de casi 9 meses sin mover un solo papel, y el día que lo mueve, creo que se hizo público ese papel que ellos firmaron, hablan de que había una propiedad, según los datos del ayuntamiento, era propiedad municipal, pero según el registro era propiedad privada. Pero que en todo caso, estaba dispuesto. El propietario estaba autorizado. ¿Y dónde está el documento de autorización? Pues todo eso lo que hizo fue alargar todo el procedimiento y evidentemente hacer una polémica donde evidentemente lo único que había era una inacción y mala gestión por parte del ayuntamiento. De todas maneras, lo que sí es cierto, al menos me han llamado vecinos y el otro día se lo pregunté también al alcalde accidental, es que el Ministerio de Interior dejó allí, vamos, los materiales... Sí, lo que había hecho lo dejó allí. O sea, no hay tanto que se dice eso de reponer, o sea, devolver el estado de la zona al que tenía previa a las obras, y en este caso, evidentemente, ni se ha ido a eso, ni se ha retirado el material que se va a usar para su construcción. Sí, pero ya digo, yo creo que el ayuntamiento debe hacer esas llamadas pertinentes para, decirle, esto hay que retirarlo y ponerlo en su día, le digo. Decir. Bueno, de momento lo han retirado el propio ayuntamiento, yo creo que acertadamente, porque evidentemente ya si no se va a hacer la obra, pues ellos dicen que sí habían pedido, pero que nadie les respondió desde el Ministerio del Interior. Pero bueno, esto ya son cuestiones que no se pueden comprobar ahora en estos momentos. Ya simplemente para terminar, usted siempre fue en el tema de Órsola, de que había que buscar una solución, que no se podía convertir Órsola en una zona de estacionamiento o de aparcamiento de La Graciosa. Víctor Robaina decía que efectivamente estaban hablando con, no sé, medio con Puertos, para ver si una de las cosas era desplazar lo que ellos consideran una especie de varadero para entrar y salida de barco, desplazarlo hacia el norte, para entenderlo, hacia el Risco, para evitar, no sé qué problemas había de donde quería Puerto. Bueno, hay una propuesta de la Cámara de Comercio de Lanzarote para trasladar en la zona
Porque zona exactamente qué es lo que Varadero. se pretende hacer. Pero aún así con eso no soluciona el problema De los aparcamientos. de los aparcamientos. Y desgraciadamente, se lo adelanto a ustedes y a los vecinos de Órsola y todos los que pasamos por allí, eso no se va a solucionar. En esta legislatura no se va a solucionar. Le voy a dar otro dato. Yo tuve la ocasión de estar en labores de gobierno y hablé con los propietarios en los que se reconoce que se puede hacer un parking, que a la entrada de Órsola, después del famoso restaurante el Callao. El primero que se encuentra, ¿no? Sí, al girar justo para entrar hacia el muelle, toda esa parte que va hacia la playa atrás. Y les garantizo que absolutamente nadie había hablado con anterioridad con los propietarios de esa zona. Pues don Alfredo, tenemos más preguntas, pero no más tiempo. Estamos en tiempo de Semana Santa. No le pregunté al principio si le gustaba el sancocho. Claro, ¿Le gustaba? hombre. Por supuesto. Bueno. Aunque soy más de carne, la verdad. ¿Ah, sí? Pero un buen sancocho no le puedo decir que no. Efectivamente. Pues Alfredo Villalba, en este caso jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Hería, muchas gracias. Mucha suerte, que pase usted una feliz Semana Santa. Gracias. Don Manuel García Dene, le agradezco que usted un día como este haya estado aquí y ayer también, porque han huido casi todos los tertulianos. Ya me suelen huir entre semanas muchas veces, pero en Semana Santa más. Ha sido un placer, Jorge. Hasta el próximo Muchas gracias. miércoles. Y nosotros pues ya volvemos el próximo lunes. Buenas tardes.